Recientemente, el presidente Trump ha estado argumentando que el gobierno federal debería encargarse de la administración electoral. Sin embargo, en Estados Unidos, la administración de las elecciones está a cargo de los gobiernos estatales. El presidente Trump, al argumentar repentinamente que el gobierno federal debería encargarse, ha provocado desacuerdos incluso dentro del Partido Republicano en Estados Unidos. Hoy vamos a analizar este tema en detalle, así que vamos a verlo de inmediato. Trump afirmó que las elecciones presidenciales de 2020 fueron fraudulentas y propuso centralizar las elecciones federales. Trump apareció en el podcast conservador de Dan Bongino, ex subdirector del FBI, afirmó que inmigrantes ilegales están votando y que el Partido Republicano debería responder con más firmeza. Luego afirmó que las elecciones presidenciales de 2020 fueron fraudulentas. Si analizamos lo que dijo entonces, el presidente Trump dijo en ese momento que él ganó por un margen abrumador y que hubo personas que votaron ilegalmente. Como era de esperarse, estas declaraciones del presidente Trump causaron un gran revuelo tanto entre los demócratas como entre los republicanos. Chuck Schumer, líder demócrata del Senado, calificó de ilegales y absurdas las declaraciones del presidente sobre la federalización de las elecciones y dijo que votaría en contra de cualquier proyecto. También hubo rechazo en el Partido Republicano. John Thune, líder republicano en el Senado, dijo el 3 de febrero a periodistas que no apoya la federalización de las elecciones. También afirmó que considera razonable que solo los ciudadanos estadounidenses voten y que se deba presentar una identificación en las urnas, pero enfatizó que la federalización de las elecciones federales, como lo propone el presidente Trump, es un problema constitucional. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes y republicano, afirmó que la gestión electoral corresponde a los estados y no se opondrá al espíritu constitucional. En Estados Unidos no hay una comisión electoral central como en Corea para controlar elecciones. Estados Unidos, como federación, siempre ha evitado concentrar poder en el gobierno federal. Su constitución distribuye la autoridad electoral entre los estados. De hecho, según el artículo 1 de la Constitución, el momento y la forma de las elecciones son decididos en principio por las legislaturas estatales, y todo lo relacionado con la administración electoral, desde el registro de votantes, el método de votación, el voto por correo, hasta el proceso de conteo, está bajo la autoridad de los gobiernos estatales. Por la estructura descentralizada, manipular sistemas de los 50 estados y muchos condados para un fraude nacional es muy difícil. El líder republicano, John Thune, señaló precisamente esta estructura cuando dijo que es mucho más difícil hackear 50 sistemas que hackear solo uno. Al final, se considera que el sistema electoral de Estados Unidos, al estar estructurado de manera descentralizada y no centralizada, actúa como un mecanismo de defensa que previene el abuso de poder y la manipulación a gran escala. Pero de repente, el presidente Trump está argumentando que estas elecciones deberían ser gestionadas por el gobierno federal. Según los informes de los medios estadounidenses, predomina el análisis de que hay razones políticas claras detrás del hecho de que el presidente Trump haya elevado repentinamente el tono de sus declaraciones sobre las elecciones recientemente. Trump afirma desde hace tiempo que las elecciones presidenciales de 2020 fueron fraudulentas. Recientemente, ese nivel ha ido más allá de simplemente declarar que no acepta los resultados, y ahora incluso afirma que el sistema electoral en sí debe ser cambiado a nivel del gobierno federal. Los medios estadounidenses interpretan este cambio de actitud no solo como una declaración impulsiva de Trump, sino como el resultado de una sensación de crisis que ha estallado en el Partido Republicano tras sufrir derrotas consecutivas en elecciones importantes recientemente. En particular, la elección para alcalde de Nueva York en noviembre de 2025 y la elección especial para el puesto de representante federal del Distrito 18 de Texas, que se llevó a cabo el 31 de enero de este año, se consideran puntos de inflexión decisivos. En el ámbito político estadounidense, estas elecciones no se ven simplemente como elecciones locales, sino como un adelanto que muestra la tendencia de las próximas elecciones de medio término. El Partido Republicano tuvo un resultado impactante en el adelanto, y la elección especial del Distrito 18 de Texas es vista por ellos como emergencia y crisis. Texas es la base principal y una de las regiones más fuertes del Partido Republicano. Que el Partido Demócrata haya ganado en una región como esta no solo es inusual, sino que la diferencia fue de nada menos que 14 puntos porcentuales, lo cual ha causado un impacto aún mayor. Además, considerando que hace apenas un año el presidente Trump ganó en Texas por una diferencia de 17 puntos porcentuales, en solo un año ha habido un cambio en la opinión pública de aproximadamente 31 puntos porcentuales. Si estos resultados se repiten dentro del Partido Republicano, inevitablemente crecerán las voces que responsabilizan al presidente Trump. Como el Partido Republicano gira en torno a Trump, si siguen perdiendo, crecerá la crítica de que los moderados se alejan por el riesgo que él representa. Por esta razón, los medios extranjeros analizan que el presidente Trump está impulsando aún más fuerte el marco de fraude electoral para evitar que la responsabilidad de la derrota electoral recaiga sobre él. Porque se afirma que la razón de la derrota en las elecciones no fue un fracaso estratégico o la pérdida del apoyo popular, sino que las elecciones mismas fueron manipuladas, puede evitar la responsabilidad. Al mismo tiempo, este marco también es efectivo para unir a sus seguidores, ya que en lugar de aceptar la derrota, pueden unirse aún más con el sentimiento de que son víctimas. Además, en el ámbito político estadounidense también se plantea la posibilidad de que el presidente Trump utilice las afirmaciones de fraude electoral no solo como una forma de eludir responsabilidades, sino también como una estrategia calculada hasta las elecciones intermedias de noviembre. Si Trump pierde las elecciones intermedias,
es probable que su impulso gubernamental se detenga y que el Partido Demócrata se oponga. Por eso, si el presidente Trump sigue difundiendo el marco de fraude electoral desde ahora, hay observaciones de que, incluso si pierden las elecciones intermedias, podría intentar presentar la derrota no como un juicio del pueblo, sino como un problema del sistema electoral para así mantener el liderazgo político. Ya hubo incidentes que confirman esta tendencia. El FBI allanó el 28 de enero la Junta Electoral del Condado de Fulton, en Georgia, y confiscó registros de las elecciones presidenciales de 2020. El condado de Fulton es una zona donde el Partido Demócrata es fuerte en Georgia y fue una de las áreas clave donde el bando de Trump planteó problemas de manera más persistente después de las elecciones. Pero lo que causó gran conmoción fue que Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia Nacional, que supervisa todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, se presentó personalmente en el lugar del allanamiento. El director de Inteligencia Nacional coordina la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, incluida la CIA y la NSA. Es raro que alguien de ese nivel esté en el allanamiento de la Comisión Electoral. Según el New York Times, en el lugar, ella mantuvo una llamada por altavoz con el presidente Trump junto con agentes del FBI. Si esto es cierto, la investigación electoral parecería estar ligada al poder político, lo que generaría controversia sobre la neutralidad de la institución, algo que Estados Unidos siempre enfatiza. El análisis indica que el tono más fuerte de Trump se debe a derrotas recientes del Partido Republicano y una crisis política antes de las elecciones de medio término. A medida que se acerquen las elecciones de medio término, es muy probable que el debate sobre el fraude electoral se intensifique aún más, y hay perspectivas de que la división en la política estadounidense también se profundice. Actualmente, se ha confirmado que la popularidad del presidente Trump ha caído a su nivel más bajo desde el inicio de su segundo mandato. Según el medio político estadounidense The Hill, la revista británica The Economist y la encuestadora estadounidense YouGov, el índice de aprobación de la gestión del presidente Trump entre los votantes independientes fue solo del 27%. En cambio, la desaprobación se registró en un 67%. Si lo vemos por afiliación partidista, entre los simpatizantes del Partido Republicano, la aprobación del presidente Trump fue del 85% y la desaprobación del 13%. Entre los simpatizantes del Partido Demócrata, el apoyo fue del 6% y la desaprobación del 92%. The Hill analizó que el tiroteo en la Comisión de Control de Inmigración pudo impactar la opinión pública, aunque hay otros indicadores interesantes. A pesar de que la aprobación del presidente Trump está en descenso, se ha confirmado que ha recaudado fondos políticos a un nivel histórico. Según un informe de Politico, el presidente Trump posee fondos políticos por $375 millones, lo que equivale a unos 544.5 mil millones de wones. Con esta cantidad es casi 4 veces más que los $95 millones o 138.5 mil millones de wones que posee el Comité Nacional Republicano. Se sabe que una cantidad de este tamaño no tiene precedentes. Trump lidera la recaudación de fondos entre los republicanos, tanto de grandes como pequeños donantes, según Politico. Trump puede usar estos fondos para influir en próximas elecciones. Cuando Trump dijo que federalizaría las elecciones, muchos imaginaron al gobierno central controlando la comisión electoral. En Estados Unidos, a diferencia de Corea, no hay comisión electoral central, así que el sistema puede controlarse de otra forma. Es decir, aunque el gobierno federal no pueda administrar directamente las elecciones, puede usar la autoridad de sus agencias administrativas para presionar y controlar los procedimientos y el ambiente electoral. El ejemplo más representativo de esto es el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia puede llevar a cabo investigaciones a gran escala en ciertos estados o condados bajo el pretexto de violaciones a la ley electoral o sospechas de fraude electoral. Y también tiene la autoridad para investigar a los organismos electorales o solicitar información relacionada. Si estas investigaciones se intensifican, el sistema electoral de la región afectada difícilmente podrá funcionar con normalidad y al mismo tiempo, la desconfianza de que las elecciones puedan ser manipuladas puede extenderse a nivel nacional. El Departamento de Seguridad Nacional también es una variable importante. El Departamento de Seguridad Nacional responde a ciberataques, protege infraestructura crítica y puede tratar la seguridad electoral como asunto nacional. Si el Departamento de Seguridad Nacional advierte públicamente sobre la vulnerabilidad de las máquinas de votación o las bases de datos electorales o impulsa medidas de seguridad y auditorías, esto puede ejercer una fuerte presión sobre los responsables de la organización electoral y también puede aumentar las sospechas sobre los resultados electorales en ciertas regiones. ¿El FBI y la Fiscalía Federal también hacen eso? Si el FBI realiza allanamientos o investigaciones por sospechas relacionadas con las elecciones y la Fiscalía Federal inicia procedimientos de acusación, solo con eso, la confianza en la autoridad electoral de esa región puede verse gravemente afectada. Si estas medidas coinciden con declaraciones de Trump, puede parecer que el gobierno federal actúa directamente, aumentando la confusión en el proceso electoral. Si se suman agencias de inmigración como ICE o CBP, el efecto aumenta. Si los resultados de las redadas se anuncian junto con el discurso de Trump sobre el voto de inmigrantes ilegales, podría aumentar la desconfianza en las elecciones. Haya pruebas o no, la federalización de la que habla Trump
puede verse como una estrategia para controlar elecciones de opinión pública mediante agencias federales. De cualquier manera, el presidente Trump sigue hablando de fraude electoral. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación actual en Estados Unidos? Por favor, déjenlo en los comentarios. Esto ha sido todo por el video. Muchas gracias.